Imagínate cortando las carreteras de México, realizando un sueño, viniendo tranquilo con tu camión nuevo, cortando el listón negro de nuestro querido y hermoso México. Y de repente, bien lejos, escuchas sirenas de patrullas encendidas y de repente van aumentando. Cuando miras por el retrovisor, un camión en fuga casi choca con tu camión nuevo y detrás de él dos patrullas de la Guardia Nacional persiguiendo al sujeto para intentar detenerlo. ¿Qué harías en ese momento? ¿Quieres saber lo que yo hice? Entonces, quédate hasta el final de mi historia. La historia que vas a oír ahora te va a sorprender. Abróchate el cinturón y suscríbete. El día transcurría normalmente en la vida de Fabián de los Santos, un conductor de 42 años, residente de Guadalajara. Acababa de salir de una agencia en Tlaquepaque, orgulloso, manejando su nuevo tractocamión blanco, un modelo nuevecito que había financiado con mucho esfuerzo. Era su tercer camión en 18 años de carretera y aquel momento representaba más que una simple conquista. Era el símbolo de una vida entera dedicada a fletes honestos, noches solitarias y paradas en paraderos sin confort. Fabián ya estaba en la autopista federal cuando vio por el retrovisor dos patrullas de la Guardia Nacional División Carreteras que venían a altísima velocidad. Uno de los agentes, colgado de la ventana de la patrulla delantera, hacía señas con los brazos indicando que debía abrir paso. Él obedeció de inmediato, moviendo el camión hacia el acotamiento y deteniendo el vehículo, sin entender bien lo que estaba pasando. Las patrullas pasaron rasgando el asfalto. Justo después vino un camión a toda velocidad, pero no era cualquier camión. Era uno de caja seca, de lujo, nuevo, aparentemente cargado. Por la distancia y la velocidad, Fabián no pudo ver el rostro del conductor, pero supo que algo andaba mal. Era evidente que aquello no era una situación común. Instantes después, uno de los policías regresó hasta donde estaba Fabián, desesperado. «Amigo, ¿conoces esta ruta, este tramo de desvío antes del puente?», preguntó el agente, jadeando, mirando a su alrededor como si buscara una salida. Fabián respondió con firmeza, sin dudar. «Conozco cada bache de esta carretera, incluso un atajo por dentro del ejido. Si el ladrón se mete por ahí, ustedes no lo alcanzan nunca más». El policía no lo pensó dos veces. «Súbete a la patrulla. Vienes con nosotros. Necesitamos tu ayuda ahora». Pero Fabián hizo algo diferente. Encendió su tractocamión, aceleró con habilidad y gritó por la ventana abierta: «Yo voy guiando, síganme». Y fue así que, sin tiempo de pensar en nada, giró el volante, cruzó el camellón y tomó una entrada de terracería a la izquierda, por donde creía que el camión del ladrón podría escapar. Las patrullas vinieron detrás. La carretera era estrecha, casi abandonada, pero Fabián mantenía el liderazgo con confianza. El lodo seco levantaba polvo por todos lados, dificultando la visibilidad. El escenario era de tensión total. La persecución no era solo una cuestión de atrapar el camión robado. Dentro de aquella caja seca iba una carga completa de celulares de una marca internacional famosa, recién importados y con factura validada. Era una fortuna sobre ruedas. El conductor fugitivo estaba tomando curvas peligrosas y arriesgadas. Fabián aceleraba y guiaba a las patrullas por la ruta alternativa, esquivando curvas traicioneras y baches profundos con la precisión de quien conoce cada centímetro de aquel tramo. En un momento dado, ya a pocos kilómetros de un pueblo olvidado en el mapa, Fabián notó marcas de llantas frescas que se desviaban a la derecha en una entrada casi invisible. Frenó con todo, bajó de la cabina y corrió hacia el suelo. «¡Se metió por aquí!», gritó. Los policías bajaron armados y siguieron la indicación. Una de las patrullas se quedó con Fabián mientras la otra se adelantó. Algunos minutos después se oyeron gritos y la confirmación por radio. «¡Encontramos el camión!
El sospechoso abandonó el vehículo y corrió hacia el monte. Fabián cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. Sabía que la historia que estaba viviendo ahí no era común. Aquello podía cambiar la forma en que la policía veía a los camioneros. Él había ayudado a recuperar una carga de valor altísimo, solo por conocer la carretera y actuar rápido. El agente a su lado le apretó la mano con fuerza. Si no fuera por ti, se nos habría pelado en medio de la ruta rural. Hubiéramos perdido la carga y la patrulla todavía se atascaría por aquí. Fabián sonrió con humildad. La carretera enseña, oficial. La carretera enseña. Y ahí, en medio del caos, el polvo y la tensión, nacía una historia que nadie olvidaría tan pronto. El silencio duró pocos minutos. Después de la confirmación por radio de que el camión había sido encontrado abandonado en un sendero de difícil acceso, los policías de la Guardia Nacional comenzaron a moverse con más intensidad. Fabián, todavía sudando frío, estacionó su tractocamión cerca de un área segura y esperó nuevas instrucciones. Uno de los agentes más experimentados permaneció a su lado con el radio prendido en el hombro, hablando sin parar con otros colegas. «Confirmado. Camión localizado. Conductor emprendió la fuga por Monte Cerrado», decía el policía. En menos de 15 minutos, el sonido de las patrullas cortando el asfalto trajo una tensión diferente al ambiente. Sirenas a lo lejos, motores acelerando. El camino rural, que por años estuvo olvidado, ahora se convertía en el escenario de una mega operación policial. Otros agentes de la GN comenzaron a llegar y a organizarse, montando un pequeño perímetro cerca del camión robado. Las órdenes eran claras. Nadie cruzaba hacia el monte hasta que llegara el helicóptero. Fabián observaba todo de lejos, recargado en la salpicadera de su propio camión. Él no era policía, pero sabía que el camino que el ladrón había tomado daba a más de una salida. Algunos senderos cerrados llevaban directo a la autopista principal, y si el sujeto tenía un GPS rudimentario o conocimiento de la región, todavía podría escapar antes de que la policía cerrara el cerco. De repente, el ruido de las hélices cortando el cielo hizo que todos miraran hacia arriba. El helicóptero de la GN surgió en el horizonte como un águila en busca de su presa. Rápidamente descendió y se quedó suspendido sobre el monte, iluminando la copa de los árboles con luces intensas. Uno de los agentes que bajó del helicóptero tomó el radio y comenzó a dar comandos por un canal reservado. Mientras tanto, el policía al lado de Fabián sacó plática de nuevo. «Conoces todos estos senderos de aquí, ¿verdad?». Fabián confirmó con la cabeza. «Mi padre y yo andábamos por aquí desde los tiempos en que arreaba ganado. Esto es un enredo de salidas que nadie se aprende si no vive en la carretera». «Entonces, dime una cosa», continuó el agente, abriendo un pequeño mapa en la pantalla de su tablet. «Si tú fueras ese sujeto que abandonó el camión intentando escapar de la policía, ¿hacia dónde correrías?». Fabián no tardó en señalar. «Aquí, mire, puede cortar por este lado del monte, cruzar por detrás de la lomita y salir allá a la altura del kilómetro 132. La policía nunca llegaría a tiempo ahí sin helicóptero». El agente frunció el ceño. «¿Estás seguro?». «Segurísimo. Y más, si tiene una moto o un compa esperándolo, ya está casi fuera de nuestro alcance». Los policías inmediatamente pasaron la información por el radio. En pocos minutos, un equipo especial fue enviado directamente al punto indicado por Fabián. El movimiento era intenso. Policías con chalecos, radios, drones, todo el aparato moderno de búsqueda y contención. La cacería estaba en pleno apogeo, con todas las piezas del tablero siendo movidas. Fabián, aunque nervioso, sabía que su papel ahí era importante. No podía ir más allá de lo que ya había hecho, pero tampoco podía darle la espalda a aquello. Entonces, permaneció cerca del camión abandonado,
observando atentamente el ambiente mientras el sonido del helicóptero iba y venía sobre la copa de los árboles. Del otro lado del camino rural, nuevas patrullas llegaban cortando el asfalto con urgencia. Eran refuerzos llamados para bloquear las posibles salidas por la autopista. Los neumáticos levantaban un polvo rojo y los faros se cruzaban en el atardecer que comenzaba a formarse. La tensión aumentaba, cada segundo contaba. Los agentes se adentraron en el monte con cautela, andando en parejas, algunos con perros rastreadores. La orden era clara: capturar al individuo sin confrontación. Los senderos eran traicioneros, llenos de ramas, hojas sueltas y pendientes que podían causar accidentes. Aún así, los policías avanzaban, motivados por las informaciones precisas de un camionero, que hasta entonces era solo un ciudadano común cumpliendo con su trabajo. Y ahí se quedó Fabián, observando la escena cerca de la carga robada que ahora estaba bajo custodia policial. Permanecía firme, dando detalles a los agentes sobre cómo funcionaban las salidas de esa región y por dónde el ladrón todavía podría escapar si conocía el terreno. La cacería estaba en marcha y la historia lejos de terminar. Fabián se mantenía en silencio, observando a los policías entrar y salir del monte como un enjambre organizado. El radio no paraba de chirriar con mensajes entrecortados. El movimiento aumentaba y el helicóptero continuaba sobrevolando la región en círculos. Era como si el tiempo estuviera dividido entre la urgencia de la cacería y la precisión de cada paso dado. Pero algo incomodaba a Fabián, un recuerdo antiguo que comenzó a tomar forma en su mente a medida que los segundos pasaban. Se acordaba de un lugar que pocos conocían, un punto casi olvidado al margen de la autopista, accesible solo por un desvío estrecho, donde nacían manantiales de agua de una pequeña ladera rocosa. El lugar era conocido entre los camioneros de la región como La Mina. Caminó rápidamente hasta el comandante de la operación, que estaba cerca de una de las patrullas, coordinando las búsquedas por radio y revisando el mapa en la tablet con los demás agentes. Fabián habló con firmeza, sin rodeos. «Comandante, déjeme decirle una cosa». El policía, de ojos atentos, se detuvo y se giró hacia él en silencio. «Hay un lugar justo en la salida de la autopista que es conocido como La Mina. Se llama así por la cantidad de cascadas en la región. Esas cascadas desembocan todas en el mismo punto y forman varios manantiales. El lugar tiene unas piedras grandes, unas grutas, cuevas, de verdad. La gente de la ranchería lo usa mucho para esconderse de la lluvia o cuando van a nadar por ahí». El comandante hizo una pausa. Sus ojos encontraron los de Fabián con seriedad. «¿Crees que este hombre pueda estar ahí?» «No lo afirmo, pero conociendo el tipo de fuga que hizo y la región como la conozco, es el escondite más probable. Poca gente sabe de esas grutas, y si él conoce el área o fue instruido, puede haber corrido directo para allá». Sin pensarlo dos veces, el comandante respondió: «Muy bien, me gustaría entonces que, si es posible, yo suba a su camión y usted me lleve a ese lugar ahora». Fabián asintió con un gesto firme y rápido. Entraron juntos en el tractocamión, que todavía estaba parado cerca de la patrulla. Los neumáticos se deslizaron lentamente al inicio del desvío, levantando un polvo ligero. La carretera era de tierra irregular, llena de pequeñas piedras y marcas de llantas. A medida que se alejaban de la base improvisada de la operación, el escenario se volvía más silencioso, más denso, más peligroso. El comandante observaba todo a su alrededor, atento. Por el radio informaba el nuevo destino y pedía que otra patrulla lo siguiera a distancia. La tensión era total. «¿Cuánto tiempo hasta allá?», preguntó el comandante. «5 minutos máximo», respondió Fabián. «Pero el acceso es estrecho. Tendrá que parar antes e ir a pie en el último tramo». El camión se detuvo en un punto estratégico donde ya se podía oír el sonido del agua corriendo
Fabián saltó primero, señalando hacia la vegetación de enfrente. «Ahí, comandante, ahí es la mina». Fueron andando con cautela, esquivando las ramas y bajando una pequeña pendiente de piedra. El comandante mantenía el radio cerca del hombro, listo para pedir refuerzos si era necesario. El sonido del agua aumentaba y pronto estaban frente al punto exacto que Fabián había descrito. Varios manantiales brotando de Mindubensint, las piedras bajando entre los árboles, formando pequeñas pozas naturales entre las rocas. «Aquí es así todo el año», explicó Fabián. «El agua nunca se seca, pero lo más importante está ahí. Mire, debajo de esa piedra más grande. Ahí hay una gruta, una entrada de cueva que la gente de aquí conoce. Cuando llueve fuerte, la gente se esconde ahí hasta que pasa, y cuando vienen a nadar, algunos entran solo por jugar». El comandante se acercó al lugar indicado con cuidado, se agachó y miró atentamente la entrada de la gruta, parcialmente escondida detrás de una cortina de agua. Era estrecha, pero cabía alguien agachado. Tomó el radio y avisó. «Unidad 3. Aquí el comandante. Encontramos el punto mencionado. Necesitamos 2 binomios con linternas y equipo ligero de entrada a espacios confinados. Lugar con potencial de escondite, esperando refuerzos». Fabián se cruzó de brazos y se quedó inmóvil, observando al comandante. «Si está ahí adentro, comandante, solo va a salir con ayuda». «¿Y si no está?», dijo el comandante mirando fijamente la oscuridad de la gruta. «Al menos vamos a cerrar otra posible salida». El comandante miró una vez más a Fabián con expresión de respeto. «Hiciste la diferencia aquí hoy». Fabián solo miró la gruta en silencio. La cacería aún no había terminado. El comandante observó la entrada de la gruta con ojos atentos. La caída de agua frente a la abertura dificultaba la visibilidad, pero no ocultaba la posibilidad real de que ahí, detrás de esa cortina natural, pudiera estar el fugitivo. Era el escondite perfecto para quien conocía la región. Sin dudar, se alejó un poco y con firmeza sacó su pistola de cargo, posicionándola para un avance táctico. El radio pegado a su hombro fue activado con voz firme. «Unidad 4, preparen el perímetro. El área de la mina será aislada. Quiero agentes posicionados en todos los senderos posibles de fuga. Atención redoblada. Nadie entra o sale sin mi orden». Inmediatamente, el lugar se convirtió en un núcleo de movimiento intenso. Los policías de la Guardia Nacional, que habían sido destacados como refuerzos, comenzaron a bajar con cautela por la ladera del barranco. Montaron un cerco firme, silencioso y sincronizado. Los agentes sabían que cada segundo ahí podía definir el éxito o el fracaso de la operación. El comandante entonces señaló a 2 colegas cercanos. «Usted y usted conmigo. Vamos a entrar en la gruta. Puede que esté apretado, pero para eso estamos aquí. Si él está ahí, no va a salir ileso». Fabián observaba de lejos, con el corazón disparado. Él no era de la policía, pero la sensación era de que su participación era vital. Cada paso hasta ahí se había dado con base en el conocimiento que él tenía de aquellos senderos olvidados por las autoridades, pero vivos en la memoria de quien trabaja en la carretera. Los 3 policías caminaron en fila, esquivando las ramas y agachándose frente a la caída de agua. El comandante fue el primero en atravesar la cortina sin soltar el arma ni por un segundo. El sonido del agua golpeando las piedras ahogaba cualquier ruido interno. Las linternas se encendieron y el haz de luz penetró en la oscuridad fría de la gruta. En el lado derecho, cerca de un saliente de la pared rocosa, había un hueco, pequeño, pero suficiente para esconder a una persona. Fue ahí donde el comandante centró su atención. «Guardia Nacional, manos arriba», gritó. Hubo un breve silencio. Una respiración pesada resonó desde el fondo de la gruta y, entonces, una silueta se movió bruscamente.
El comandante avanzó de inmediato, seguido por los dos agentes. El hombre intentó retroceder, pero no había salida. Estaba acorralado, escondido detrás de la caída de agua. Había montado una improvisada protección con ramas y hojas, intentando disfrazar su presencia, pero no fue suficiente. ¡Al suelo ahora!, gritó el policía que acompañaba al comandante. Sin opción, el sujeto se entregó. Flaco, sucio de lodo, con la camisa empapada y las manos temblorosas, fue inmovilizado rápidamente. El comandante tomó el radio y confirmó el éxito de la misión. Sospechoso localizado y detenido. Repito, localizado y detenido. La carga está segura. La operación en la mina había concluido con éxito. Mientras los policías se llevaban al hombre esposado fuera de la gruta, Fabián permanecía ahí al lado de su camión, siguiendo todo sin moverse del lugar. Él no quería aplausos ni reflectores. Solo quería saber si la policía había logrado cerrar el cerco y evitar que aquel hombre escapara de nuevo. El comandante se acercó a él, respirando hondo. Todavía con el uniforme mojado por haber cruzado la cascada, se aproximó, se quitó los guantes tácticos y le extendió la mano con firmeza. «Fabián, sé que eres camionero, pero hoy actuaste como si fueras uno de nosotros. Y más, si no fuera por ti, este hombre ya estaría lejos. Se habría escapado y con él una carga valiosísima». Fabián estrechó la mano del comandante con simplicidad. «Solo hice lo que era. Correcto. Conozco esta región, y si podía ayudar, no iba a dar la espalda». El comandante lo miró a los ojos con respeto. «No solo ayudaste, fuiste parte activa de esta detención, y me encargaré de que tu nombre llegue hasta la Ciudad de México. La Guardia Nacional va a reconocer tu actitud, eso te lo prometo». Fabián solo movió la cabeza en señal de gratitud. El hombre capturado fue llevado en una de las patrullas. La carga recuperada permaneció bajo vigilancia hasta que el camión pudiera ser removido con seguridad. La operación, que había comenzado como una simple persecución, se había transformado en una acción digna de película. Y en el centro de ella estaba un camionero que no se escondió ante el peligro, sino que guió con valentía a la policía por caminos que pocos conocían. La historia ahora ganaba nuevos matices, y el nombre de Fabián de los Santos, el hombre de carretera que conocía cada curva de la región, resonaría más allá de los senderos de terracería. El movimiento en el lugar todavía era intenso. Policías iban y venían, revisando detalles del camión recuperado, registrando los últimos informes de la ocurrencia e informando a los superiores de la sede sobre el éxito de la misión. El helicóptero ya se había alejado y algunas patrullas se preparaban para dejar el lugar. Fabián de los Santos, recargado de nuevo en su camión nuevo, miraba el horizonte. La adrenalina de la persecución había pasado, pero el corazón todavía latía con fuerza. Sabía que había hecho lo incorrecto, pero algo dentro de él le decía que era hora de seguir, hora de salir de escena con la misma humildad con la que llegó. Fue entonces que caminó hasta el comandante de la operación, que hablaba por celular cerca de una de las patrullas. El hombre colgó en cuanto vio a Fabián acercarse. «Fabián, estamos organizando la liberación del camión. Ya hablé con la jefatura regional y la gente de la Ciudad de México quiere que tú...» Pero Fabián levantó la mano con respeto y firmeza. «Comandante, déjeme pedirle una cosa». El policía se quedó en silencio, prestando atención. «Soy una persona humilde, camionero desde los 18. Tengo mujer y 2 hijos esperándome en Guadalajara. No sé quién es este sujeto que ustedes detuvieron y no sé si es parte de algo más grande, si hay gente peligrosa involucrada, pero lo que sí sé es que no quiero que mi nombre aparezca en el periódico, en la televisión y mucho menos en las redes sociales». El comandante pareció sorprendido. «Pero, Fabián, lo que hiciste aquí fue digno de reconocimiento. La Ciudad de México...» Fabián lo interrumpió con delicadeza, pero con decisión en los ojos. «Comandante,
Guarde eso en el corazón. En la carretera hay camioneros honestos. Hay hombres que muchas veces ayudan a la policía a descubrir cosas que ni siquiera imaginamos que existen. No hice esto por fama ni por dinero. Lo hice porque me pareció lo correcto. Lo hice porque soy padre, porque soy trabajador. No me ponga en homenajes públicos. Deje eso dentro de la corporación. Si un día en otra carretera otro camionero puede hacer lo mismo, lo hará sin necesidad de un micrófono o una medalla. El comandante se quedó en silencio por unos segundos, conmovido por sus palabras. Fabián, respeto tu decisión y la voy a cumplir. Puedes estar tranquilo. Tu nombre será recordado entre nosotros y será con respeto. Fabián le extendió la mano y sonrió con los ojos llorosos. Le agradezco, comandante, pero ahora tengo que irme. Tengo un camión nuevo. Hay que llevar a cargar. Tengo carretera que cortar. Tengo a mi familia esperándome. El comandante asintió y le dio un abrazo breve, fuerte y silencioso al camionero. Sin más palabras, Fabián subió a su tractocamión, encendió el motor y maniobró con la habilidad de quien conoce cada centímetro del camino. Pasó despacio por las patrullas, todavía estacionadas, hizo una señal discreta con las luces altas a los policías alrededor y siguió por la terracería hasta reencontrar el asfalto. En el espejo retrovisor vio a los hombres uniformados quedando atrás. En el corazón llevaba la certeza de haber hecho lo correcto. Algunos minutos después, ya solo en la autopista, sintió el alma ligera. Allá lejos, en el fondo de Jalisco, un padre de familia, honesto y firme, seguía rumbo a una entrega más, sin medalla, sin titulares, sin alarde, solo con lo que realmente importa, la conciencia limpia, la familia en el pensamiento y todo México por delante. Fabián de los Santos, camionero, héroe anónimo de Mindestad. La carretera. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.